Dice la Biblia así, segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos, hermanos, por favor. Padre amado, gracias por este tiempo. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda hacernos entender tu palabra, específicamente este versículo y las ideas y los conceptos que se desprenderán en la exposición de la Biblia. Te ruego que sean de gran bendición y enriquecimiento, además de nuestra vida espiritual, a nuestra vida cotidiana en todas nuestras relaciones. Te ruego que me des gracia para predicar y gracia también ante mis hermanos, ante la congregación en esta tarde. Que no solamente traiga tu Espíritu Santo, utilice este versículo y la predicación para un beneficio a corto plazo, sino a largo y a largo plazo también. Te pido que tu nombre sea glorificado a través de la predicación y a través del corazón y la atención de la iglesia, de los hermanos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, hablándole al hermano Timoteo y dándole una expresión que no cabe duda, hermanos, es una declaración tan importante y tan trascendental en la vida del cristianismo. Es decir, en la vida del cristiano, quiero decir. Pablo le dice a Timoteo, hermano, quiero que lo entiendas tú primeramente y que posteriormente se lo comuniques a la congregación. Timoteo era un predicador y en aquel tiempo en el cual Pablo le escribió estas dos epístolas, se dice que era muy joven. En ocasiones decimos Timoteo un joven predicador, pero claro que no se quedó joven, ¿verdad? Sin embargo, cuando Timoteo quizás no tenía la experiencia que con el paso de los años adquirió, seguramente era nuevo para Timoteo muchos aspectos y muchas consignas que el gran apóstol Pablo le asignaba al hermano Timoteo. Por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Le escribió al hermano Tito. El hermano Tito, siendo también un predicador a muy temprana edad, muy semejante a la vida de Timoteo. Así que Pablo le escribió al hermano Timoteo y le dice, hermano, quiero que entiendas y que compartas esta enseñanza que te voy a escribir, que te estoy escribiendo, asimílala, te va a ayudar, te va a abrir puertas. Te va a dar seguridad, te va a hacer madurar en la vida cristiana, madurar relaciones en las cuales tú tengas una relación espiritual, una relación sentimental, una relación de amistad, una relación fraternal, en todo tipo, en una relación laboral, en todo tipo te va a ayudar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios nos da muchas cosas, hermanos. Dios es un Dios dadivoso. Amén. Dios es un Dios, dice el hermano Santiago, recordando ese versículo que ya lo conocemos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que usted y yo tenemos, hermanos, todo, la casa, el carro, o los carros, o las casas, dependiendo cuántas tenga usted, la ropa, los zapatos, los 10, 20 pares que usted tiene, hermana, de zapatos ahí en su ropero, ¿verdad? O los que tenga, ¿verdad? No sé. Todo lo que tenemos, nuestros tenis, nuestras cobijas, nuestra ropa de dormir, nuestra ropa de trabajo, la ropa para venir a la iglesia, la que usamos para correr, todo, hermanos, todo, quizás aquello que no le damos demasiada importancia, pero que en un momento dado, pues ahí está guardado quizás en algún lugar de casa, o todos aquellos aspectos espirituales también de los cuales Dios nos ha provisto. Un lugar, ser parte de la iglesia de Cristo, tener la Biblia, tener una fraternidad cristiana, poder compartir con otros el evangelio. Todo lo que tenemos viene de Dios.
No solamente lo espiritual, sino toda buena dádiva, dice la Biblia. Todo desciende de lo alto del Padre de las luces. A Dios le encanta, si me permiten la expresión, a Dios le gusta darnos, despojarse de lo propio para que nosotros lo podamos disfrutar. Y se lo puedo demostrar recordándole que Dios se despojó de su Hijo Jesucristo, lo más preciado que Él ha tenido en este mundo, para que viniese a esta tierra a morir por todos nosotros, incluyéndole a usted, incluyéndome a mí. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Jesucristo es el mejor regalo que Dios le ha dado, al ser humano. Y en este versículo encontramos también la misma idea de que Dios nos da, hay situaciones o hay aspectos, elementos, hermanos, que Dios retiene, que no nos los da porque sabe que no son propios para nuestro bien. Como este versículo dice, porque no nos ha dado Dios. Dios ha quedado con algo porque sabe que no es bueno para nosotros. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando la palabra de Dios o el apóstol Pablo utilizó el término espíritu, no se está refiriendo a un ser angelical, se está refiriendo a una actitud o a un comportamiento. Podemos entender el versículo e interpretarlo como porque Dios no nos ha dado un comportamiento o un sentir o una actitud de cobardía. Pero sí, Dios nos ha dado un espíritu o una actitud, o dice el regalo de Dios de poder, amor y dominio propio. 3 virtudes o 3 elementos, hermanos, básicos, fundamentales. Y la palabra que se está utilizando hoy en día, muy de moda, es esencial en la vida del cristiano. Elemental. No podemos desarrollar virtudes cristianas como estas y muchas más para poder vivir agradando al Señor y poder madurar en la vida cristiana y madurar en nuestras relaciones interpersonales. Si no están presentes, hermanos, el poder, el amor y aún el dominio propio. Y quiero predicarles, hermanos, en esta noche y muchachos también de estos 3 presentes. De estas 3 dádivas que Dios nos ha dado ya, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que ya nos ha regalado poder, amor y dominio propio. Quiero que describamos, o me gustaría describir, quizás no de una manera tan profunda, por el tiempo que tenemos, muy poco tiempo por delante, y quiero aprovechar estos minutos, pero quiero que veamos a qué se refiere Pablo, o a qué se refirió cuando le escribió a Timoteo acerca de estas 3 dádivas, 3 dones. Cuando digo dones, no me refiero a dones espirituales, esos son otros. Y están muy claros, están enlistados en la Biblia, no hay más y no hay menos. Me refiero a dones, a dádivas, a actitudes de parte de Dios para con nosotros, sus hijos. Y dice, Dios nos ha dado el primer regalo o la primer dádiva, se llama poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pero sí nos ha dado un espíritu de poder. La palabra que Pablo utilizó cuando le escribió en su idioma original que hablaba en aquel entonces era el griego koiné, que se le llama. El griego koiné es una lengua muerta. No es el mismo griego que hoy se habla en aquel país. Por eso se distingue y se dice griego koiné. Es un griego muy antiguo. Y ese fue el idioma en el cual escribió Pablo a Timoteo y utilizó la palabra que se tradujo al castellano como poder, fue el término dunamis. En su idioma que Pablo hablaba, dunamis. Y cuando escuchamos esta palabra dunamis, se nos puede venir a la mente quizás la palabra, de ahí viene seguramente, y de ahí proviene el término dinamita, de dunamis. La palabra dunamis, hermanos, significa literalmente fuerza o capacidad o también fuerza y eficacia. De manera que lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, le decía, mira Timoteo, quiero que sepas, apréndelo muy bien.
Dios no nos ha dado Dios no nos ha hecho cobardes. Dios no quiere que huyamos. Claro, hermano, en ocasiones hay que huir. ¿Ok? Hay que huir. ¿Se acuerdan de José cuando la esposa de Potifar se le estaba insinuando sexualmente o sensualmente? José decidió huir, salió corriendo y aún así padeció, ¿verdad? Por hacer lo bueno. Cuando debía, el Señor Jesucristo huyó también en varias ocasiones que le quisieron quitar la vida. Él huyó, salió a escondidas. Aquellos dos espías, ¿te acuerdan? Aquellos espías que llegaron a Jericó, que fueron resguardados por Rahab la ramera, ellos corrieron huyendo por su vida. Hay ocasiones en las cuales sí debemos de huir, pero no es por cobardía, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Sin embargo, en este versículo, Dios dice que nos ha dado un corazón o la capacidad de poder resistir situaciones, embates y conflictos de diferentes intensidades, de diferentes magnitudes. Dice, no huyas, decía el hermano Garlic, recuerdo la primera vez que lo escuché predicar en una conferencia de jóvenes, él dijo, cobarde, para decir cobarde, no huyas cobarde, dijo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de cobardía. Dios nos ha dado una capacidad de poder ser eficaces. Dios nos ha dado fuerza, nos ha dado capacidad, nos ha dado eficacia. Mira, hermano, estos son términos muy generales, pero lo que dice en la Biblia, hermanos, es que, en otras palabras, Dios nos ha dado las capacidades o la capacidad de poder resistir con fuerza, con poder. ¿Qué cosa? Pues lo que venga. Lo que venga. No ha dicho usted en alguna ocasión, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Es a esa fuerza que se refiere Pablo aquí, esa dunamis que viene de parte de Dios. Dios nos ha dado la capacidad. Dios no te ha dado esa mentalidad. No debes de tener esa mentalidad, Timoteo, de huir, de ser cobarde, porque Dios nos ha dado la capacidad, la fuerza y la eficacia y la capacidad para poder resistir con valentía lo que venga por delante. Ese poder del cual Pablo se refiere en este versículo, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, se refiere a un poder proveniente de Dios a través del Espíritu Santo. Si usted es creyente, si usted, querido hermano, joven o señorita, ya entregó su vida a Cristo, ya recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, realmente el que vino a su vida es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Hechos 1:8, Jesucristo dijo estas palabras, pero recibiréis poder, dunamis, la misma palabra. Recibiréis poder, tendrán la capacidad, la fuerza y la eficacia necesaria. Te recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es la fuente generadora, queridos hermanos y muchachos, del poder que viene de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De él proviene. Recibiréis poder. Una persona que no tiene a Cristo en su vida no tiene este tipo de poder, no tiene esta eficacia para poder salir adelante en la vida cristiana, para poder resistir. Ese poder del cual habla Pablo en este versículo a Timoteo es un poder que permanece en el cristiano toda la vida, hermanos. Mientras el Espíritu Santo esté en el creyente, tenemos ese poder de parte de Dios. Y como el Espíritu de Dios nunca se ha ido de nosotros y nunca se irá, toda la vida que tengamos en este mundo mortal, Dios nos ha capacitado con ese poder. Es un poder permanente en el Hijo de Dios. Es una fuente inagotable, hermanos, de energía, de espiritual, eficaz y productiva. Miren lo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu de Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1:18 dice la Biblia así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Voy a leer hasta el 20. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de qué? De su poder, de su dunamis,
¿Para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué fue lo que hizo resucitar a Jesucristo? Lo que le regresó el alma a su vida para levantarlo de entre los muertos y poder lograr y consumar la eterna salvación que usted y yo tenemos, el poder de Dios. Ese es uno de mis hermanos. Es ese poder que ha levantado a los muertos, de entre los muertos a Jesús. Es ese poder que quedó manifestado cuando el Señor Jesucristo dijo que abrieran la tumba, rodaran la piedra y quitaran esa piedra para que Lázaro saliera a la vida nuevamente. Es ese poder. Si Dios tiene poder para levantar a los muertos, es ese mismo poder que Dios nos ha otorgado a usted y a mí, no para resucitar a la gente, obviamente, pero para poder cumplir con la voluntad de Dios en este mundo con el que estamos viviendo. Poder. Poder. Capítulo 3, el capítulo 3, versículo 20, si no me equivoco, dice 3:20 de Efesios ahí mismo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el que, hermanos, el poder, el dunamis, que actúa en nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Dios nos da más allá de lo que usted y yo pedimos o de lo que entendemos. ¿No le ha sucedido, hermanos, muchachos, también cuando le hemos clamado al Señor, quizás por alguna necesidad que tenemos, y le decimos, Señor, dame esto, Señor, necesito esta situación, necesito que cambie esta situación, necesito que aquella persona se convierta a Cristo, necesito que este vecino se vaya de aquí, bueno, ya después de que ya no lo aguantó mucho tiempo, ¿verdad? Necesito que el patrón obre de esa manera, necesito que esta situación, y le clamamos al Señor. No es cierto que Dios nos da mucho más. En ocasiones es lo que le pedimos, pero en otras ocasiones Dios nos contesta mucho más de lo que nosotros le estamos clamando y de lo que nosotros nos imaginamos que Dios nos puede dar. ¿Verdad que sí? Hace mucho tiempo yo teníamos un carro muy chico y yo le decía a mi esposa, vamos a orar por una panel, por una minivan. Estuvimos orando por mucho tiempo y de repente un día que llegué a la casa de mi papá había una minivan ahí guinda bien bonita y me emocioné. Dije, Dios nos contestó. Y llegué a la casa viendo y nadie decía nada, ¿verdad? Y después dijo mi hermano, bueno, ya me voy, mi hermano mayor. Y se fue en esa pana. Él había comprado. Y bueno, pues no fue la respuesta para mí. Vamos a seguir orando. Pasaron varios meses y entonces Dios nos dio la facilidad para poder comprar una minivan, un Astrovan, del color que uno quería y con el espacio para mis hijos casi recién nacidos, para poder trasladarnos de donde vivíamos en ese entonces. Dios nos da. Dios contesta. Más allá de lo que nosotros necesitamos o imaginamos. Porque Dios es un Dios de poder, hermano. Y si Dios es un Dios de poder, nos ha dado a usted y a mí la capacidad para poder ser eficaces. Poder en la oración. Poder en nuestro testimonio. Poder en nuestras palabras. Poder en la exposición del mensaje de salvación. Poder en nuestras relaciones interpersonales. Poder para cumplir con la voluntad de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dijo Pablo. Y número 2, ¿de qué más, hermanos? Ya se brincó una frase. Dice amor. De poder y luego dice de amor. Y ahorita vamos al dominio propio. La palabra amor que escribió Pablo aquí cuando le envió esta carta al hermano Timoteo, utilizó la palabra agape, que se traduce como amor, pero agape significa literalmente afecto o benevolencia. Así que el amor agape o el afecto agape, hermanos, es el amor nacido, escuche esto, de la voluntad y de la decisión.
El verdadero amor, el amor de Dios, que es el amor agape descrito en la Biblia, nace de la voluntad personal y de la decisión personal, y se caracteriza el amor agape por una actitud abnegada y sacrificial para beneficiar a otros. Ese es el verdadero amor, el amor agape. El amor agape es el que nace, hermanos, de una decisión. El verdadero amor no es un sentimiento, eso apréndalo muy bien. El verdadero amor no es un sentimiento, porque si usted se enamora, si tú te enamoras, joven o señorita, algún día de alguna jovencita, porque, ay, siento bonito, me voy a casar con él o con ella, es una emoción. Al rato que se te pase la emoción, que te haga enojar o que no... Lo viste despeinado, ¿verdad? O con el peinado que no te gusta verlo, se te va a ir todo y se te va a ir el amor. El supuesto amor. Muchos se casan enamorados y ese es un problema, es un riesgo. Porque la etapa de enamoramiento, hermanos, dura entre año y medio y 2 años o 2 años y medio aproximadamente. Cuando andan sintiendo maripositas aquí en el vientre y todo eso, y se llegan a casar, ay, es que es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida, y sienten aquí maripositas y sienten hasta dinosaurios. Y se llegan a casar y cuando se casan pasa esa etapa, ¿verdad? Y porque se dejaron llevar por las emociones. Mire, hermano, Dios nos amó y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué sintió bonito por nosotros? La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es cierto, hermanos, humanamente hablando, de que si alguien nos ofende, nos hace un daño, realmente no estamos dispuestos a hacer algo bueno por esa persona. Eso nos dice nuestra humanidad, ¿verdad que no? Por eso el Señor Jesús dijo, no maldigas, bendice. Si alguien te maldice, te hace un daño, tú bendice. Tuvo que enseñar el Señor Jesucristo a que reaccionáramos de una manera contraria a lo que nos hacen a nosotros. Porque nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída, aún teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos traiciona, no el Espíritu Santo, nuestra naturaleza. De manera tal que Dios nos dice, mira, a ver, no seas cobarde, porque Dios te ha dado la capacidad, la eficacia para poder sobreponerte y resistir, pero también Dios te ha dado amor, afecto, benevolencia, es decir, la capacidad de poder amar a otros en base a una decisión. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos? ¿Qué prometimos cuando pasamos al altar y nos casamos? Nos casó el ministro. ¿Qué le dijimos a la esposa y qué nos dijo la novia al novio? ¿Verdad? Prometo estar contigo y amarte y cuidarte y protegerte en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en escasez y en necesidad, cuando haya comida y cuando haya y no haya, cuando estés sano y cuando estés enfermo. Eso implica, hermanos, una decisión, no un sentimiento. ¿Verdad que no? O verdad que sí, más bien, ¿verdad? Es una decisión. El verdadero amor del cual habla la Biblia en este versículo es el amor agape, que se le llama, que se desarrolla en base a una decisión. Yo decido amar. Es importante, hermanos, que cuando uno se case no en base a la emoción o al sentimiento. Claro, el sentimiento no es malo, es un mecanismo de defensa que Dios nos ha provisto en el diseño divino del ser humano. Pero las emociones y los sentimientos son el resultado o la consecuencia de decisiones. ¿No es cierto que cuando decimos, vamos a ir de vacaciones? Uy, se pone uno diferente, le cambia uno. Vamos a dar la vuelta allá como familia algún día a tal lugar, así que, uy, andamos emocionados. Esa emoción es resultado de una decisión que se ha tomado, ¿verdad? Y no tomamos una decisión en base a emociones. Hoy amanecí bien, muy contento. Ay, el cielo está despejado. Me asomo por la ventana y veo puros cardenales rojos y amarillos. Ah, qué bonito. Hoy pude dormir, el vecino no tuvo música loca toda la noche, no hizo fiesta, así que ahora puede dormir mis 5 o 6 horas, ¿verdad? Que acostumbra uno a dormir, o alguien acostumbre, quizás algunos acostumbran a dormir un poco más, ¿verdad? Otros un poco menos.
Y no tomamos las decisiones en el día porque nos tocó con el piquito, un pájaro carpintero ahí en la ventana. Ta, 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 nos gusta que nos despierte así Dios. No, las emociones son resultados, no es la base. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, Dios nos ha dado la capacidad de poder, pero también el amor abnegado. El amor agape, que es una decisión y es una actitud abnegada y sacrificial viendo el bien de otras personas. Hermanos, padres de familia e hijos de familia, cuando nosotros veamos por nosotros mismos únicamente, nos hemos convertido en las personas más egoístas. Tenemos que dejar de pensar en lo mío, en mí y de mí, para ver en lo de los demás, en lo tuyo, en lo de él, en lo de ella y en lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice la Escritura. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú eres un predicador, tú les vas a enseñar a los hermanos, a la congregación, pero no te encierres en ti, ve por los demás. Un padre de familia no solamente debe de ver por sí mismo, sino por la esposa, por el esposo, por los hijos. La esposa debe de ver por el marido y debe de ver por sus hijos, el esposo por su esposa y por sus hijos. Los hijos deben de ver por sus padres y por sus propios hermanitos. Tenemos que desarrollar el amor agape, hermanos, que es un afecto, es un amor sacrificial, abnegado, que ve el beneficio de los otros. Dice la Biblia en Juan 13:35, si me acompaña, por favor, ya voy a terminar, Juan 13:35. Dice la palabra de Dios, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ¿qué dijo Cristo? Los unos por los otros. La gente que no es salva, estaba diciendo Jesús, los que no quieren creer, van a darse cuenta de ustedes que son mis discípulos, que son creyentes, que son salvos. ¿En qué? En que aman a los demás. No importa quién sea, no importa qué te hagan, vas a mostrar amor sacrificial. Qué difícil es perdonar cuando nos han hecho un daño, cuando somos parte de una injusticia. Pero dice Dios, yo te he capacitado para que puedas amar. Yo te he capacitado, yo te he dado poder, no para que huyas de la situación o te doblegues cuando vienen los problemas, sino que le hagas frente, pero también veas por los demás, por los otros, y no te encierres en ti mismo. Amor. Romanos capítulo 13, versículo 10 nos dice la Biblia lo siguiente, Romanos 13, 10 dice la Biblia, así el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice que el amor nunca hace ¿qué cosa, hermano? Mal. Eso de que me la vas a pagar, y este gordo me la va a pagar, dice la señora. Vas a ver. Me la hiciste, ahora me toca la mía, dice la mujer. No. El verdadero amor, el amor agape, el amor de Dios dice, no hace mal al prójimo. No hace mal al prójimo. Joven, señorita, si tú amas a tu papá y a tu mamá, no les vas a hacer mal. No los vas a estar amenazando con que, a ver, pégame y te voy a denunciar a la policía. Eso es muy común acá, ¿verdad? No, nomás tú me tocas, ¿verdad? Y ya sabes, ¿no? Estaba platicando no hace mucho tiempo un compañero y decía, no hombre, mi hijo dice, está chiquito pero está bien alto, más alto que yo, decía. Y la otra vez le quise llamar la atención, dice, y se paró y se me puso aquí enfrente y me dice, a ver, ¿qué me vas a hacer, papá? Dice, y como tiene un vozarrón, dice mi hijo, no sé cuántos años tendrá, 15 o 16 o quizás menos. El papá no, el hijo. Pero el papá está chaparrito. Y el hijo, pues ya ve cómo crecen, ¿no? De repente. Dice, me quiso intimidar, mi hijo, dice. Y no me intimidé.
No, lo puse en cintura, dice, porque ¿cómo puede ser posible que un hijo venga a decirme qué es lo que yo tengo que hacer como papá? Y es verdad, hermano. Muchachos que están aquí, jovencitos, señoritas, tú no te mandas solo ni sola. Tú te debes someter a la autoridad de tu papá y de tu mamá, aunque te cueste trabajo. Aunque digas, es que no es mi papá o ella no es mi mamá, no importa. José no era el papá biológico de Jesús y Jesús dice en la Biblia que Jesús se le sometió toda su vida. ¿Verdad que sí? Dios nos ha dado amor. Ama a tu papá, ama a tu mamá, no los hagas enojar. Dice la Biblia que los hijos no deben de hacer exasperar a sus padres, sino honrarlos y obedecerles. No les grites. No le saques la lengua, no le azotes la puerta cuando te dicen algo y vas enojado o enojada a tu cuarto y te encierras y él empiezas a escribir a tus amiguitos o a tus amigas, ¿cómo te sientes? No, honra a tu padre, honra a tu mamá. Y hermanos, tenemos que aprender a desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas, un amor sacrificial. Dios es amor, dice la Biblia. Voy a terminar. Esta clase de amor agape, hermanos, es el que nos ayuda para poder agradar a Dios en todo. Romanos capítulo 14, versículo 8, dice la Biblia, Romanos 14, 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice Pablo? Pues del Señor somos. Lo que Dios quiere, hermanos, es de que le amemos a Dios y vivamos para Él. Amén. Voy a terminar aquí, el tiempo se vino muy, muy rápido y me quedó un punto pendiente, el dominio propio. Voy a predicarlo el domingo. No deje de venir para cerrar esta enseñanza. Entre tanto, creo que tenemos los elementos suficientes, queridos hermanos y muchachos, para poder estar listos y preparados, equipados con las virtudes cristianas, las virtudes divinas, para poder mejorar como personas. ¿Sí o no? Para poder ser mejor esposo. Hermano, si usted le falló a su esposa y ya le pidió perdón a Dios, a su mujer, a su familia, pues Dios le ha dado la capacidad para seguir adelante, hermana, no lo pisotee, no lo humille a su marido. Si Dios lo perdonó, ¿quién es usted para no perdonarlo? Ni condicionarlo. Una oportunidad. Hermano, si su esposa le falló, pues siga adelante. Dios nos ha dado la capacidad de poder y de amor. Muchachos, si tú vas creciendo y tienes más capacidades, y tienes más educación, y tienes más escolaridad que tu papá quizás o de tu mamá, no los menosprecies. No los menosprecies. Dios nos ha dado la capacidad para poder amar, para poder sobreponernos, por ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores cristianos. Que Dios nos dé de su gracia, hermanos, para saber humillarnos ante el Señor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Un día me dijo un pastor pidiéndole consejo, pastor, le dije, le hablé que tengo esta situación hace algunos años. Yo estoy orando y Dios me ha dado paz en mi corazón respecto a esta situación, hacer esto y actuar de esta manera. No he querido hacerlo porque quiero estar seguro de que Dios me está dirigiendo en ese camino. Y me dice, yo haría lo contrario, me dijo ese pastor. Yo haría lo contrario. Dice, es bueno tu argumento, dice, pero yo en lo personal haría lo contrario. Le digo, pero para hacer lo contrario me tendría que humillar. Me dice, es que eso es lo que tienes que hacer. Humíllate. Humíllate por una segunda o tercera ocasión. Humíllate. Y vas a ver cómo Dios va a trabajar. Y te va a abrir la puerta. Y vas a salir de ese aprieto, de esa situación. Pero humíllate. Otra vez, humíllate. Qué difícil, hermano, es. No es fácil. No es fácil. Pero dice la Biblia, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de capacidad, de fuerza, de eficacia, de que sí lo puedo hacer en el nombre del Señor. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es el que nos fortalece, nos da la fuerza para lograr
nuestros objetivos. Si no nos acercamos a Él, no lo vamos a poder hacer. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra predicada en esta noche. Nos hace falta tiempo para poder tener más predicación. Pero bueno, yo te ruego y espero y confío en tu Espíritu Santo que Él haga la obra en mí primeramente y también en mis hermanos, las hermanas y los jóvenes señoritas que han escuchado este mensaje. Padre, yo te ruego que tú hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, no solamente a manera individual, sino a manera matrimonial, familiar, laboral, incluso a nivel congregacional también. Padre, te ruego que nos des tu gracia y nos ayudes a poder mejorar nuestros caminos, poder mejorar nuestra mentalidad, poder ser cristianos genuinos y sinceros, no mirando lo nuestro únicamente, sino el bien de los otros, es decir, mostrar nuestro amor hacia otros, pero siempre y cuando respetando el orden de prioridades. Padre, gracias por tu palabra. Síguenos enseñando de ella. Estamos ya por despedirnos y terminar el culto. Te pido que nos despidas con tu bendición y que nos hagas llegar con alegría, con ánimo, motivados para seguir adelante en el camino del Señor y en nuestras actividades de este fin de semana. Despídenos con tranquilidad, haz llegar con bien a los hermanos que van lejos de aquí y los que vivimos cerca también. Y guárdanos del pecado, de las malas influencias, de accidentes y peligros, Señor, y que podamos disfrutar esta noche en familia y mañana y el sábado también. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.